Refugiados y su protección internacional. Los desplazamientos forzosos que hacen que existan los refugiados han acompañado a la humanidad desde siempre. Sin embargo, su auge se ha dado especialmente a partir de finales de la década de los 80 y en la década de los 90. En la actualidad se calcula que el número de desplazados forzosos a nivel mundial es de aproximadamente 50 millones de personas. De estas, 22 millones se encuentran bajo la responsabilidad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de las que tan solo el 50% son refugiados convencionales. ¿Qué se entiende por el concepto de refugiado? A partir de la promulgación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en 1951, se llegó a un concepto con reconocimiento universal, el cual se mantiene en la actualidad. Según esa convención, una persona adquiere el estatus de refugiado si tiene fundados temores de ser perseguido en razón de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera de su país de nacionalidad o no puede o no quiere buscar refugio en ese país por esos temores. También se puede encontrar una definición de refugiado en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, ya que la Convención de 1951 contiene ciertas limitaciones geográficas y temporales para la denominación de refugiado. El Protocolo de 1967 contiene una definición más amplia. Estos son algunos antecedentes, es decir, cómo surge y por qué surge la protección internacional. Las primeras normas escritas sobre refugiados surgen después de la Primera Guerra Mundial, en que miles de personas cruzaron fronteras en busca de protección, pero no existía en el derecho nacional e internacional nada al respecto. Lo mismo sucedió durante la Revolución Rusa. Anteriormente solo existía la figura de asilo territorial, la cual tiene un corte individualista. La diferencia entre asilo territorial y refugio es que, en el primer caso, un Estado presta protección a un extranjero posterior a una violación de derechos humanos, mientras que en el refugio la protección se otorga porque existe algún grado de vulnerabilidad. En 1921 se creó la primera oficina de Alto Comisionado para Refugiados por la Liga de las Naciones. El 12 de mayo de 1926 se firmó un acuerdo en que se dio la primera definición jurídica de refugiado. Esa primera definición contaba con dos elementos: la denominación del origen nacional o étnico de los refugiados, los cuales eran únicamente rusos y armenios, y la falta de protección del país de origen, con la condición de que los protegidos no hubieran adquirido otra nacionalidad. Después, en 1928, hubo otro acuerdo para proteger a sirios, caldeos, sirios, kurdos y turcos. En 1933 surgió la Convención relativa a la condición de refugiados para proteger refugiados rusos y armenios, y en 1936 se llegó a un acuerdo provisional para proteger a los judíos provenientes de Alemania nazi. También en 1938 se firmó un convenio para los refugiados provenientes de Alemania, pero este contenía una cláusula de exclusión que eliminaba la protección para las personas que salían de Alemania por razones de conveniencia personal. Después, el Estatuto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en 1950 presenta un concepto de refugiado que contiene por primera vez y en forma precisa los elementos constitutivos necesarios para acceder al estatus de refugiado, los cuales son la existencia de un temor fundado a ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad u opinión política, encontrarse fuera del país de nacionalidad, no querer o no poder volver por dicho temor o no querer acogerse a la protección de ese país. Después, esto es importante, existen ciertas exclusiones en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. Ellas son: haber cometido algún delito en contra de la paz, un delito de guerra o contra la humanidad, un delito grave fuera del país de refugio o actos contrarios a los principios de las Naciones Unidas. Después, en 1967, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados vino a cumplir con la necesidad de actualización del concepto de refugiado contenido en la Convención de 1951. Un cambio que introdujo es que eliminó las limitaciones geográficas de su aplicación. También en ese mismo año, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Asilo Territorial incluye la protección de personas que sufren persecuciones por luchar contra el colonialismo.
Determinación de la condición de refugiado. Este es el procedimiento legal o administrativo mediante el cual los gobiernos o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados determina si una persona que busca protección internacional es considerada un refugiado bajo las normas internacionales. Entre los tipos de procedimientos de determinación de la condición de refugiado podemos encontrar el proceso regular, el proceso acelerado y el proceso simplificado. El procedimiento regular se utiliza cuando hay casos sensibles o casos que planteen consideraciones complejas de elegibilidad, problemas de credibilidad o consideraciones de exclusión, o para los casos en que los estados de reasentamiento soliciten un procedimiento regular antes de permitir la entrada. Después está el procedimiento acelerado, el cual cuenta con una reducción en algunos plazos, pero no implica la simplificación de ninguna etapa del proceso. Este procedimiento se utiliza esencialmente en los siguientes casos. Para personas con necesidades específicas o que manifiestamente necesitan una intervención de protección. Cuando hay indicios de que una solicitud es manifiestamente fundada y o que aplique una presunción de inclusión. O cuando hay indicios de que una solicitud es manifiestamente infundada. Y por último, el procedimiento simplificado. La entrevista o la evaluación escrita o ambas se simplifican comparado con el procedimiento regular. Esto para obtener mayor eficiencia con respecto a los plazos de tramitación de casos. Se utiliza esencialmente en los siguientes casos, en los que se aplica un enfoque prima facie, es decir, sobre la base de circunstancias objetivas y evidentes en el país de origen. En aquellos con altas tasas de reconocimiento y una alta prevalencia de solicitudes similares, o en casos con tasas de reconocimiento muy bajas y un alto grado de similitud en las solicitudes. Ahora vamos a hablar sobre las organizaciones internacionales que velan por su protección. La principal sería el Alto Comisionado de las Naciones Unidas o el ACNUR. Bueno, es la agencia de la ONU para los Refugiados, es una organización humanitaria y apolítica cuyo fin es proteger a los refugiados y ayudarles a encontrar soluciones a sus problemas. Dentro de sus funciones encontramos brindar protección jurídica y la asistencia material en situaciones de emergencia, sea de forma directa o por intermedio de instituciones asociadas. Las personas de su competencia son los refugiados en el sentido de la Convención de 1951, las personas que huyen de un conflicto o de acontecimientos que han perturbado gravemente el orden público, los repatriados, es decir, los ex-refugiados, los apátridas y los desplazamientos internos. A nivel internacional, esta organización promueve los acuerdos internacionales sobre refugiados y vela porque los gobiernos respeten el derecho internacional y de los refugiados. A nivel local, busca proteger a los refugiados con gran variedad de actividades y busca soluciones duraderas al problema de los refugiados, ayudándoles a repartirse si las condiciones son propicias para el regreso, integrarse en el país de asilo o presentarse en el segundo país de asilo. Respecto a la normativa internacional, los principales instrumentos son la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. Respecto a la Convención de 1951, encontramos que es el fundamento de derecho internacional de los refugiados y en esta se define el término refugiado, donde se determina que un refugiado es una persona que tiene fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social, opiniones políticas. También se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a la protección de ese país o regresar a él a causa de sus temores. También se establecen normas mínimas relativas al trato debido de las personas que son reconocidas como refugiadas. Respecto a la importancia del contexto histórico, se debe recordar que esta conversión surge durante la Segunda Guerra Mundial y brinda una definición de refugiado que se centra en las personas que se encuentran fuera del país de su nacionalidad y que son refugiadas como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 10 de enero de 1951 en Europa o en otro lugar. A final de los años 50 se dan nuevas situaciones y se amplía el ámbito temporal y geográfico. Además, se elaboró y se aprobó así el protocolo de la Convención.
Respecto al protocolo de 1967, se debe tomar en cuenta que es un instrumento independiente de la Convención de 1951, sin embargo, estos se relacionan. También anula los límites geográficos y temporales que se encuentran contenidos en la definición de refugiado de la Convención. Y la Convención y el protocolo abordan tres temas principales. En primer lugar, la definición del término refugiado, así como las condiciones de cesación y exclusión de la condición de refugiado. Luego, el estatuto jurídico de los refugiados de su país de asilo, sus derechos y obligaciones, también incluido el derecho de ser protegido contra una expulsión o devolución a un territorio donde su vida o libertad peligre. Por último, las obligaciones de los estados, incluida la de cooperar con el ACNUR en el ejercicio de sus funciones y facilitar su tarea de supervisar la aplicación de la Convención. También, al adherirse al protocolo, los estados aceptan aplicar la mayoría de los artículos de la Convención sobre los refugiados a todas las personas comprendidas en la definición de refugiado de la Convención. Respecto a las normas e instrumentos regionales, encontramos la Convención de 1969 de la Organización de la Unidad Africana, o la OUA, que regula los aspectos específicos de problemas de los refugiados en África. También tiene una definición de refugiado más objetiva, ya que se determina que las personas que huyen de los disturbios civiles, violencia generalizada y la guerra tienen derecho a pedir el estatuto de refugiado en los estados que son parte de esa convención. Y luego encontramos la Declaración de Cartagena, que se aprueba en 1984 en Colombia, donde diferentes representantes gubernamentales y juristas latinoamericanos se reunieron para debatir sobre la protección internacional de los refugiados en la región. La declaración recomienda que la definición de refugiado utilizada en toda la región latinoamericana englobe elementos de la Convención de 1951 y a las personas que han huido de sus países. También, la declaración fue apoyada por la Organización de los Estados Americanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Comité Ejecutivo de la ACNUR. Bueno, y con respecto a la protección que se brinda a los refugiados, es importante primeramente establecer que como regla general, ningún país está obligado a admitir extranjeros en su territorio. Uno de los aspectos de la soberanía de cada estado es justamente decidir si acepta o no a extranjeros y en qué condiciones. No obstante, como excepción a la regla, se tiene que los estados no pueden, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia o un grupo social u opiniones políticas. Es importante destacar que esta regla va a ser de aplicación aun cuando el refugiado entra ilegalmente al país anfitrión. Ahora bien, ¿cuáles son las restricciones a esta condición de refugiado? Como premisa previa, tenemos que un refugiado que constituye un peligro para la seguridad del país o de la comunidad no puede reivindicar tal protección. Ahora vamos a ver algunos casos de condiciones específicas que se encuentran restringidas o que tienen una aplicación especial. Por ejemplo, tenemos primeramente la figura del soldado. Todo refugiado tiene que ser un civil. Es por eso que una persona que prosigue una lucha armada contra su país de origen desde el país de asilo no podría ser considerada un refugiado. De segundo, tenemos la figura de un desertor, que es aquel que, pese a que lo llaman a tener que responder para una guerra, decide no hacerlo. En este caso, si el derecho a la objeción de conciencia no es respetado, los desertores que temen ser perseguidos pueden ser refugiados perfectamente. Y en modo tenemos la figura de un criminal, eh, que en este caso solo aquellas personas acusadas de infracciones penales o criminales no políticos no deben ser excluidos necesariamente. Y del mismo modo, las personas condenadas por activismo político pueden pedir condición de refugiado. Ahora, con respecto a los criminales de guerra, todo aquel que sea responsable de un crimen de guerra, de violaciones graves de los derechos humanos y de crímenes contra la humanidad se excluyen expresamente de esta protección.
Y tenemos casos especiales en los cuales se ha brindado esta condición de refugiados que resultan bastante curiosos. Por ejemplo, aquellas mujeres perseguidas por su rechazo a observar normas sociales serán protegidas por esta condición de refugiado. Esto implica, por ejemplo, las mujeres que no quieren estar en un matrimonio forzado o, por ejemplo, que no quieren usar una vestimenta en específica en los países árabes. También tenemos las mujeres que temen ser genitalmente mutiladas, que esto incluye aquellas mujeres que también quieren tener la condición de refugiado porque quieren mutilar a sus hijas. Y tenemos también las personas homosexuales que temen ser perseguidos, que la ACNUR ya ha reconocido también esta condición de refugiado a personas cuyo país no protegen por esta condición. Ahora, ¿qué pasa si la persona es rescatada en el mar? Bueno, según el derecho marítimo internacional, el capitán de un barco tiene la obligación de prestar socorro a toda aquella persona que se encuentra en dificultad en el mar, que me pareció que es una estipulación bastante interesante en este aspecto. Ahora, ¿cuáles son los derechos y obligaciones de los refugiados? Bueno, primeramente, un refugiado tiene derecho a un asilo seguro. Y también es importante destacar que todo refugiado goza de derechos civiles fundamentales como derecho a expresarse y el derecho a circular y han de tener acceso a los mismos derechos económicos y sociales que cualquier otra persona, como por ejemplo el acceso a la atención médica, derecho al trabajo para los adultos y derecho a la educación para los niños. Y como obligaciones tienen en particular la de respetar las leyes del país de asilo y las medidas adoptadas por las autoridades a fin de mantener el orden público. Ahora vamos a entrar a conocer en específico cuáles son las fases por las cuales tienen que pasar los procedimientos para determinar la condición de refugiado. La primera fase sería la fase de registro e identificación. La documentación personal es la prueba de la identidad y condición de la persona protegida y ofrece a los países de asilo la posibilidad de cerciorarse de que ningún refugiado sea devuelto o a una situación de peligro. Los solicitantes de asilo deberán recibir un documento de identidad y una prueba de su solicitud que pueden considerarse como un permiso de residencia válido hasta que se tome una decisión definitiva sobre su solicitud. La segunda fase sería la de asesoramiento jurídico y representación, que más que una fase es un derecho del cual gozan todos los refugiados. Un solicitante de asilo debe recibir en un idioma que comprenda asesoramiento de información jurídicos sobre los procedimientos a seguir, así como sobre sus derechos y obligaciones durante el proceso hasta que se tome una decisión definitiva sobre su solicitud. Las autoridades nacionales deben informar a los solicitantes de asilo que tienen la posibilidad de ponerse en contacto con el ACNUR, así como un asesor jurídico o un representante de su elección. Ahora llegamos a la fase más importante, que sería la fase de la entrevista personal. El solicitante de asilo debe presentar todos los hechos y circunstancias por él conocidas y proporcionar todas las pruebas necesarias. De hecho, la mayoría de los refugiados solo puede fundar su solicitud en un testimonio personal. El reconocimiento de la condición de refugiado no depende de la presentación de pruebas formales particulares y puede basarse únicamente en la credibilidad del testimonio del solicitante del asilo, y se debe ofrecer la asistencia gratuita de intérpretes calificados. Ahora tenemos la fase de la decisión. Sería necesario designar una autoridad para tomar en primera instancia una decisión sobre la solicitud de asilo presentada. Eso sería con base en el expediente del solicitante de asilo, la nota sobre la entrevista y las recomendaciones de las diferentes autoridades que participan en el proceso. En el caso de que el caso competa sobre un menor no acompañado, la decisión se debe fundar en el interés superior del niño y el resultado de la decisión debe comunicarse al solicitante por escrito. Ahora, para esta resolución, los solicitantes de asilo cuya solicitud es rechazada deben disponer de un plazo razonable para pedir que se reexamine la decisión y ser informados acerca del procedimiento para hacerlo. El órgano de apelación debe ser independiente e imparcial y debe diferenciarse del órgano que rechazó la solicitud o por lo menos estar integrado por personas diferentes de las que componen la autoridad que toma la decisión inicial. El solicitante deberá estar autorizado o permanecer en el país mientras se tramita la apelación ante un
una autoridad administrativa o judicial superior. Esto quiere decir que no puede ser devuelto al país objeto, digamos, de esta situación de conflicto. Ahora, vamos a ver cuáles son las causales específicas en las que se puede dar la cesación de la condición de refugiado, y esto va a estar dado por la cláusula C de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. El primero es si se ha acogido de nuevo voluntariamente a la protección del país de su nacionalidad. Segundo, si habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente. Tercero, si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta la protección del país de su nueva nacionalidad. Cuarto, si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguido. Quinto, si por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, no puede continuar negándose o acogerse a la protección del país de su nacionalidad. Y sexto, si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones de regresar al país donde antes tenía su residencia habitual. Finalmente vamos a ver la revocación de la condición de refugiado. La revocación es una medida excepcional que se puede tomar solo en dos casos claramente definidos. Primero, cuando se descubre que la persona ha ocultado o falsificado intencionalmente hechos sustanciales con el fin de obtener el estatuto de refugiado. Y segundo, cuando nuevos hechos revelan que el interesado no reunía las condiciones para acceder a la condición de refugiado. Por ejemplo, porque se le hubiera podido aplicar una de las cláusulas de exclusión. Bueno, y esa sería toda la lección. Esperamos que hayan disfrutado y que tengan muy bonita noche.